para que no resulte tan pesado. No obstante, es importante, les voy a pedir su máxima atención porque vamos a explicar básicamente algunos puntos importantes que yo creo que sí les tienen que quedar, digamos, como cierto recuerdo o cierta base en el curso de psiquiatría. Bien, entonces comencemos. Hoy día hablamos de psicopatología. Recordar de que la psicopatología es, no, mejor dicho, la psicopatología es la semiología psiquiátrica. Y ustedes saben que la psiquiatría, básicamente solamente se vale de la semiología. En otras palabras, si no tenemos una semiología o no conocemos la psicopatología, no podemos hacer ningún diagnóstico en psiquiatría. ¿Bien? Perfecto. Evidentemente estas diapositivas han comenzado, acá tenemos las fotos del doctor Mendoza, ¿no? Hay un ánimo con el que estaba revisando las diapositivas con el que el doctor ha hecho la presentación, ¿no? Y eso tiene una enseñanza psicopatológica, ¿no? La afectividad se manifiesta en cada una de nuestras actividades. La ropa que nos ponemos, la prosodia, que es la entonación con la que hablamos, el contenido de lo que decimos, o cosas como, por ejemplo, una presentación en PowerPoint. Todo eso está matizado por nuestra afectividad. Y es básicamente de la afectividad de la que vamos a hablar primero, según estas diapositivas. Ahí encontramos de que hay diferentes formas de la manifestación de la afectividad. Por ejemplo, tenemos las emociones, que son básicamente estadios bruscos, ¿no?, de nuestro estado emocional. Las emociones se consideran como elementos básicos, ¿no? Dentro de ellas encontramos, por ejemplo, una emoción es la alegría, otra es la tristeza, otra es la sorpresa y otra es la ira, ¿no? Los sentimientos, en tanto, son estados afectivos, digamos, más estables y habitualmente más humanos. Un sentimiento, por ejemplo, puede ser el de gratitud, o un sentimiento puede ser el de paz. Son sentimientos y que requieren una elaboración intelectual también. Por lo tanto, los dos son más humanos. En cambio, las emociones las encontramos en todas las especies. Cuando hablamos de afecto, podemos entender varias cosas, pero una cosa importante es que en el lenguaje psicopatológico, el afecto se suele entender como la manifestación más objetiva de la vida anímica. Yo veo a una persona, cómo sonríe, qué mímica tiene, ¿no? Qué expresión gestual, y a partir de ahí hablo del afecto. Y es importante que recuerden esto porque cuando ustedes traten o estudien trastornos mentales graves, van a ver que hay un síntoma muy importante que se llama deterioro afectivo o aplanamiento afectivo, y que básicamente de lo que habla es de la pérdida de la capacidad de la expresión emocional, ¿no? Entonces, el afecto lo podríamos entender más como la variable objetiva, en tanto que el humor es la variable más subjetiva, ¿no? Mi humor solamente yo lo puedo decir, pero ustedes pueden inferir mi estado emocional a partir de mis expresiones afectivas. Por lo tanto, el afecto podríamos decir que se puede ver, observar, objetivo, por tanto, y en cambio el humor es subjetivo, básicamente a través de la entrevista. Cuando hablamos de la afectividad, estamos hablando de toda la esfera afectiva. Bien, entonces, cuando hablamos de la esfera afectiva, en líneas, no vamos a discutir cada una de las datos porque evidentemente nos demoraríamos 4 días en esta clase y nos sería además muy cansado. Pero cuando hablamos de la afectividad, estaremos hablando de toda la esfera afectiva que incluye todos los conceptos anteriores. ¿Qué características tiene la afectividad? Evidentemente subjetiva. Nosotros tenemos un nivel de afectividad subjetiva. A eso hemos dicho que le llamamos humor o ánimo, ¿verdad? El cómo se expresa, hemos dicho que básicamente va a ser en el examen psicopatológico el afecto, ¿verdad? Ahora, aquí también nos ha puesto otros conceptos importantes el doctor, como la trascendencia, por supuesto, eso, el concepto, la trascendencia sí es un concepto, pero también nos sirve para entender de que los ánimos en los seres humanos pueden tener cierto carácter contagioso, ¿no? Ver una persona triste activa mis neuronas espejo y de alguna manera me puede evocar cierta tristeza, ¿no? Y lo contrario también. Evidentemente la afectividad por esta misma razón tiene un carácter comunicativo y es importante hablar de la polaridad de la afectividad. Sabemos que hay dos polos afectivos, ¿verdad? El polo maníaco o hipomaníaco y el polo depresivo. ¿Qué es el polo maníaco o hipomaníaco? Un estado de expansión o de aumento del ánimo, y lo depresivo es lo contrario. ¿Bien? Ya hemos hablado un poco entonces de estos conceptos, no olvidar de que las emociones son básicamente reacciones intensas y son emociones básicas. La mayor parte de ellas están contenidas, digamos, a nivel de la subcorteza,
En cambio, los sentimientos tienen que ver más con la existencia humana y más con las conceptuaciones, el pensamiento abstracto propio del humano. Y con esto podemos entender bien fácil algunas cosas. Un paciente con retardo mental grave, por ejemplo, carece de ciertos sentimientos. Un paciente con retardo mental grave no puede sentir, por ejemplo, el sentimiento de gratitud o solidaridad, ¿no? Si padece de un trastorno, de un deterioro mental significativo, hay algunos sentimientos muy humanos a los que no tendrá acceso. ¿Bien? Acá nos está hablando de alteraciones sintomáticas de la afectividad. Evidentemente, habíamos dicho que la psiquiatría es básicamente una especialidad que se nutre de la psicopatología y, por lo tanto, de la semiología psiquiátrica. Entonces, cuando hablamos de psiquiatría, hablamos básicamente de síntomas. Y aquí encontramos una serie de síntomas, ¿no? Muy importante recordar de que la tristeza puede ser normal, la sentimos todos y algo nos pasa, pero hay una tristeza patológica que se convierte en síntoma y síntoma propiamente dicho de la depresión. Y una alegría patológica que nosotros lo conocemos como estado maníaco o hipomaníaco. La ansiedad, a su vez, puede ser normal o patológica, totalmente cierto. Si de pronto tenemos un estímulo que nos asusta, es normal tener ansiedad y a su vez esta ansiedad forma una parte, digamos, de nuestras capacidades de sobrevivencia, ¿no? La ansiedad es el núcleo de nuestro instinto de supervivencia. En cambio, la ansiedad, cuando ya se convierte en algo que está totalmente desbordado y genera síntomas y más aún discapacidad, ya estamos hablando de los trastornos de la ansiedad. Y así encontramos diferentes síntomas ahí, alguno que me parece importante, seguramente va a haber diapositivas para hablar de ellos, pero por ejemplo la lexitimia, no lo olvidemos, la lexitimia es la incapacidad de poner en palabras los sentimientos. Una persona que no puede explicar sus emociones le llamamos a una persona con alexitimia. ¿Bien? Ah, y aquí está. La tristeza patológica entonces es característica de la depresión, se caracteriza porque es una tristeza que es desproporcionada, que de alguna manera es persistente y discapacitante. Y tiene una repercusión en todas nuestras áreas. Como les decía, nuestro afecto matiza todas nuestras actividades. Si yo estoy triste, no solamente mis pensamientos serán tristes, sino que mi proyección vital será triste, tendré menos energía, tendré menos capacidad de elaboración intelectual, etc. Entonces, la tristeza patológica trasciende solamente el afecto y llega realmente a impactar otras áreas del funcionamiento mental, incluyendo la conducta. La alegría patológica igual, un paciente con un cuadro hipomaníaco o maníaco es diferente que un paciente feliz, ¿no? Si yo estoy feliz, mi alegría dura lo que debería durar, ¿verdad? Y sucede en respuesta a un estímulo apropiado, ¿no? Y después de que pase el momento, pues bueno, vuelvo a la eutimia, que sería el estado de ánimo normal. En cambio, en la alegría patológica, pues lo que va a perderse es evidentemente el control y va a haber un desborde, ¿no? Y va a haber esto asociado a a cierta discapacidad del sujeto. Igual decíamos que la ansiedad puede ser una ansiedad normal o puede haber una ansiedad patológica, ¿no? Verlo el doctor en Madrid, en ese invierno me acaba de causar ansiedad, ¿no? La ansiedad, entonces, patológica, evidentemente, está asociada a síntomas y a discapacidad. Esa es la diferencia entre una ansiedad normal, que la podemos sentir en determinados estímulos, y que se limita a esos estímulos. No es anormal, ¿no? O no es patológico sentir ansiedad. Lo patológico es que esa ansiedad se generalice y genere síntomas, ¿bien? Por lo tanto, cuando un paciente les pregunte, doctor, ¿me voy a curar de la ansiedad? La respuesta evidentemente es no. La ansiedad no tiene cura. La ansiedad es un componente normal del psicodesarrollo y es un componente fundamental para permanecer vivos, ¿no? Para el instinto de vida. Entonces, la respuesta sería que no nos vamos a curar de la ansiedad. Pero lo que sí es que podemos tratar los síntomas que generan discapacidad en un ansioso, lo cual es diferente. Perfecto. Inadecuación afectiva tiene que ver con que a veces lo que decimos, ¿no? Emocionalmente no tiene que ver con la circunstancia o con la expresión de lo que estamos ocurriendo. De tal manera que existe como cierta incongruencia, ¿no? La labilidad afectiva tiene que ver con cambios súbitos, ¿no? De las cuestiones emocionales, no vinculadas a la situación, pueden ocurrir en una serie de trastornos mentales. Es importante recordar esto de que en psicopatología y en psiquiatría en general casi no hay nada patognomónico. O sea, una persona que nosotros vemos triste no necesariamente tiene depresión. Puede ser una persona que tenga otro trastorno mental, ¿no? No necesariamente, entonces,
una depresión es igual a tristeza patológica. Entonces, una depresión, ¿qué cosa es? Es la tristeza patológica más una serie de síntomas que están contenidos dentro de lo que es la clasificación de un cuadro depresivo, como el CIE-10 o el DSM-4. Entonces, no hay nada patognomónico, sino que hay que hacer mucha unidad clínica. Igual, si vemos un paciente con alucinaciones, no es un paciente con esquizofrenia, ¿no? Para que tenga un esquizofrenia, el paciente tiene que tener una serie de síntomas y criterios que están contenidos en los clasificadores. Bien, entonces, eso para recordar que no hay nada patognomónico. Ambivalencia afectiva tiene que ver con la persistencia simultánea de dos emociones contradictorias respecto de algo. Todos pueden tener ambivalencia afectiva, sí. Por ejemplo, con la carrera, toda la medicina, ¿verdad? Tenemos como cierta contradicción. Me atrae de la cirugía algo, pero a la vez me repele algo. Y también podemos tenerlo respecto de nosotros mismos. Hay cosas de nosotros mismos que nos gustan y cosas que no nos gustan. Básicamente, se considera que estamos más sanos mentalmente cuando menos ambivalencias tenemos. No porque las hayamos reprimido, sino porque las hemos resuelto. Entonces es muy importante resolver en la vida las ambivalencias, las contradicciones, respecto de uno mismo o de otros objetos. Incontinencia afectiva, el descontrol en las emociones. Esto sí, evidentemente tiene un carácter muy notorio y evidentemente es un indicio de síntomas de algún problema emocional, ¿no? Indiferencia afectiva también tiene que ver con la sensación del individuo de no expresar o encontrarse lejano, ¿no?, de la expresión emocional. Eso es algo también que en general es patológico. La rigidez afectiva tiene que ver más que todo con la represión. ¿Quién es un rígido? Efectivamente, aquel que no demuestra ciertas emociones, pero que básicamente lo hace a partir de represiones. ¿Por qué nos reprimimos? Ahora viene la pregunta. Bueno, habitualmente nos reprimimos por miedo a la expresión emocional o afectiva, ¿no? Algunas personas son más dadas a esta rigidez afectiva y eso evidentemente enferma, y a otras personas, digamos, tienen más incontinencias afectivas. Más bien, lo contrario sería la incontinencia, ¿no? En aquella donde la persona expresa, manifiesta las emociones sin control. Y la prosodia podría ser, o éticamente, la pérdida del lenguaje o del tono efectivo en el lenguaje, ¿no? Esto también lo vamos a ver en trastornos mentales, ¿no? Si un paciente ha deteriorado significativamente su afecto, también habrá una alteración en la prosodia. Bien, y la lexitimia ya habíamos dicho que es la incapacidad de poner en palabras las emociones. Bien, yo les diría que terminando esto, lo que es el examen mental en la parte afectiva, es como la parte más importante del examen mental, porque el afecto se va a transmitir a todas nuestras funciones mentales. Si nos sentimos tristes, como les decía, nuestro pensamiento, la elaboración de nuestro pensamiento, el contenido de nuestro pensamiento e incluso nuestras propias ideas van a tener un matiz depresivo. Si nosotros estamos eufóricos, igual, todo nuestro aparato mental cambia. Y por supuesto nuestra conducta, ¿no? Entonces, el afecto, la evaluación afectiva es realmente fundamental en psiquiatría. Muy bien, hablemos de la percepción. No voy a leer la diapositiva porque, como les decía, si no se nos haría demasiado largo. Lo que sí es importante decirles de la percepción es que la percepción no incluye solamente a la sensación, sino a la integración de la sensación en nuestro sistema nervioso central y también tiene mucho que ver con nuestra esfera afectiva. Nosotros vamos a percibir en función de nuestros afectos. Si estamos depresivos, percibiremos más o pondremos más en determinadas percepciones que de alguna manera ratifican nuestros estados emocionales. Es decir, el depresivo ve todo el mundo, ve todo de forma pesimista. Y de alguna manera el optimista, más bien, lo va a ver de esa forma porque tiene cierto tono afectivo positivo, ¿no? Cierta tendencia digamos, al optimismo o a ser, digamos, menos pesimista que el otro. En cuanto a la psicopatología y la percepción, ahí encontramos un montón de síntomas, pero que realmente los más importantes van a estar en las pseudopercepciones. Estos son los que más nos importan. Por supuesto que ahí vamos a encontrar un montón de síntomas, pero realmente son como psicopatología anecdótica. ¿Bien? Nos importan las pseudopercepciones, así que vamos a hablar de ellas. ¿Ya? Perfecto. Vamos a hablar de las pseudopercepciones. Perfecto. En las pseudopercepciones, que también les llamamos percepciones, digamos, falsas o distorsionadas, encontrar básicamente dos.
como más importantes. Las alucinaciones y las ilusiones. ¿Qué es una alucinación? 3 palabras. Percepción sin objeto. Yo percibo cosas que no existen. Cuando un paciente tiene alucinaciones, las alucinaciones habitualmente son parte de lo que conocemos como síndrome psicótico. ¿Y qué es un psicótico? Un paciente con psicosis o psicótico es un loco, ¿verdad? Solamente que en términos clínicos llamamos psicosis y no locura, que es un término vulgar. Entonces, la alucinación es lo que refleja es una grave alteración del juicio donde nosotros percibimos objetos que no existen. Ahora, esas alucinaciones pueden estar en cualquier órgano sensorial, siendo las más típicas, al menos en el caso de la esquizofrenia, las alucinaciones auditivas. El resto de alucinaciones, por ejemplo, visuales, gustativas, olfatorias, suelen reflejar algún tipo de psicopatología orgánica. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo un paciente con alucinaciones visuales o auditivas o olfativas, debería pensar en pedir una neuroimagen, porque muy probablemente tengan que ver con lo que llamamos psicopatología orgánica, es decir, una lesión, digamos, estructural, ¿no? Que podríamos identificar en alguna neuroimagen. Entonces, no estaría de más pedirle una TAC, por ejemplo, ¿verdad? Y en cambio, las ilusiones son percepciones con objeto, pero distorsionadamente. Vamos a suponer, un día estamos, acá dice, ¿no? Tomar por un hombre el bulto de un arbusto. ¿Dónde es más probable que yo tenga fenómenos ilusorios? Cuando emocionalmente estoy en determinadas situaciones. Si yo estoy eufórico, puedo distorsionar mis percepciones en el sentido de mi estado emocional. Y si estoy asustado, también. Si una persona, por ejemplo, ha visto una película de terror, ¿verdad? Acaba de ver Chucky, el muñeco diabólico, y Chucky le ha dado mucho miedo, y en la noche de pronto siente que cruje en la madera, pues puede ser que de alguna manera ese fenómeno, que habitualmente no le generaría ningún problema, ahora lo perciba como un terror particular. ¿Por qué se está generando un proceso ilusorio? Entonces, las ilusiones son percepciones con objeto. ¿Listo? La pareidolia es un tipo de percepción ilusoria en la cual uno hace una integración de elementos que tienen que ver para constituir cierta imagen o cierta visión. Y aquí vemos este perrito compuesto en las nubes, pero igual encontramos vírgenes en las grutas y encontramos Jesuses, etcétera, en las piedras y todas estas cosas. Básicamente, ¿por qué hacemos paraidolias? Porque de alguna manera proyectamos lo que nos ve. ¿Bien? Alguien me dirá, entonces el amor es una suerte de pareidolia. Bueno, filosóficamente podría serlo. ¿Bien? Entonces, ¿qué es importante recordar? Psicopatológicamente de que la percepción tiene mucho que ver con la afectividad y que psicopatológicamente me importa mucho diferenciar lo que es una alucinación de una ilusión. Porque las alucinaciones en general son patológicas, en general, excepto aquellas alucinaciones que tienen que ver con el sueño, la entrada o la salida del sueño, que como ustedes saben, se llaman alucinaciones hipnagógicas e hipnopómpicas. En cambio, las ilusiones no necesariamente son patológicas. De hecho, la mayor parte de veces vivimos en un mundo un tanto ilusorio, ¿no? Pues nos equivocamos al interpretar. A veces eso no significa que estemos en un cuadro de psicosis, a diferencia de la alucinación. Entonces, es muy importante diferenciar eso. Y bueno, aquí hay alucinación de cada uno de los órganos sensoriales, como les decía, podemos tenerlas en cualquier sentido, incluyendo las anestésicas que tienen que ver con la propiocepción, ¿verdad? Bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Con toda confianza, no sé si alguna pregunta. Bien, creo que todo está bien. Perfecto. Muy bien. Me avisa más bien si estoy yendo muy rápido, lo que pasa es que tampoco quiero cansarlos leyendo las diapositivas. Bueno, si hay alguna observación me la dicen, por favor. Muy bien, entonces continuamos con pensamiento. Bien, les había dicho entonces de que en la percepción es muy importante que recuerden el concepto de alucinación y que lo diferencien de los fenómenos ilusorios. Perfecto, y que estos tienen mucho que ver con el estado emocional o afectivo. Hablamos de una complejidad, ¿no? El pensamiento básicamente, ustedes saben que cuando somos niños tenemos un pensamiento muy poco desarrollado. Cuando vamos creciendo, vamos aprendiendo cosas y nuestro pensamiento va tomando cuerpo. Llega un momento que nuestro pensamiento deja de ser concreto. Eso se llama la capacidad de abstracción. La capacidad de abstracción del pensamiento
la capacidad de conceptuar. O sea, cuando yo pienso, cuando ya el niño ve una silla, ¿verdad? Mejor dicho, cuando nacemos vemos una silla y ni siquiera sabemos que es una silla. Cuando somos un poquito más chiquitos, ya sabemos, bueno, ya identificamos una silla, aunque no podemos explicarla, ¿verdad? Después, cuando somos un poco más grandecitos, ya no solamente podemos ver e identificar una silla, sino después explicarla. Y finalmente podemos, digamos, desarrollar un nuevo concepto. Esa sería la progresión del pensamiento hasta el límite máximo, que sería la abstracción. Bien, igual, para no leerles todas las diapositivas, me voy a centrar en el pensamiento, en lo que nos importa psicopatológicamente. Bien, ya les he dicho a todo esto que cuando hablo de abstracción del pensamiento estoy hablando de la capacidad de conceptuar, que se desarrolla en general a partir de los 10 u 11 años. Bien, entonces, antes de esa edad no tenemos una capacidad de abstracción del todo desarrollada, sino tenemos el pensamiento concreto, ¿cierto? Si no desarrollamos nuestro aparato intelectual, nos quedamos con lo que se llama como concretismo mental, es decir, poca capacidad de abstracción y poca capacidad de conceptualización. Pero hablando específicamente de la psicopatología del pensamiento, vamos a ver de que hay alteraciones en el curso o en cómo nuestro pensamiento, digamos, se va a desarrollar. ¿Qué es lo normal? Lo normal es que nuestras ideas estén articuladas y que produzcan un resultado lógico. ¿Qué pasa si no pasa eso? Pues tenemos ciertas alteraciones, como la pérdida de las asociaciones o las asociaciones idiosincráticas. ¿Cuándo surge esto? Cuando no hay una, digamos, consecuencia lógica en la construcción del discurso. Por lo tanto, ¿qué es lo que tiene el paciente? Grados mayores o menores de incoherencia. ¿Y dónde encontraremos esos trastornos, digamos, del pensamiento que básicamente tienen que ver con la incoherencia? En estados psicóticos, es decir, de grave alteración del juicio. La tangencialidad tiene que ver con la incapacidad de poder conducir el discurso de forma direccionada. Entonces, el paciente tangencial es aquel que se va por la tangente, ¿no? La tangente, como sabemos, es una línea que nunca llega a su objetivo, sino que se aleja de él. Básicamente eso sería la tangencialidad. ¿Quién es tangencial? Es una pregunta compleja, ¿no? Puede ser una persona con psicosis, neurosis, distintos trastornos mentales. Como les decía, en psiquiatría no hay nada patognomónico, sino que llegamos a los diagnósticos a partir de una unidad clínica. La circunstancialidad tiene que ver con la mezcla de explicaciones innecesarias, de términos superfluos, y no llegar, digamos, al núcleo de lo que se quiere decir. La relación que vemos abajo tiene que ver con, digamos, como su nombre lo dice, el sujeto necesita continuar dando vueltas sobre lo mismo porque no logra alcanzar una explicación convincente para él. Eso es perseverar. Y el bloqueo tiene que ver con la interrupción del desarrollo de las ideas. Todos estos síntomas patognomónicos vamos a encontrar en diferentes trastornos mentales. Ninguno es patognomónico de otro, sino que cuando hacemos unidad clínica los podemos interpretar para poder hacer un diagnóstico. Igual, y aquí encontramos algunos otros más, etcétera, etcétera, ¿no? La actitud del pensamiento para respuestas, neologismos. Es posible de que en el examen les venga alguna pregunta de alguno de estos conceptos, ¿no? Porque son muy concretos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es un neologismo? Un neologismo sería crear básicamente una palabra nueva, ¿no? Una palabra que no está sujeta, digamos, al desarrollo del lenguaje, que habitualmente, como todos sabemos, es por consenso. O sea, todos hemos entendido lo que significa la palabra carro, y por eso todos estamos de acuerdo del concepto carro. ¿Qué sería un neologismo? Inventarme una nueva palabra, gaso, por ejemplo. Paciente con neologismo te puede decir, el gaso me está persiguiendo. Gaso no existe, pero el paciente tiene un significado y él te lo podría explicar. ¿Qué tipo de paciente inventaría una palabra de ese tipo? Pues habitualmente un paciente con un cuadro de psicosis. No obstante, ustedes me van a decir, pero hay algunas subculturas urbanas, por ejemplo, que tienen neologismos, que son formas en las que ellos se comunican, sí, pero en ese caso ya no estamos hablando de psicosis, porque es algo cultural, ¿cierto? Entonces ya hay un consenso en esa pequeña subcultura urbana de que determinadas palabras significan determinadas cosas, aunque no sean, digamos, un consenso total, ¿no? No sean parte de la lengua, del uso de la lengua más generalizada. Bien, perfecto. Y hay algunos muy importantes, ¿no? Estos trastornos del curso del pensamiento. Por ejemplo, uno que se llama fuga de ideas.
Este lo vamos a ver en pacientes en estado maníaco, que es un estado, como sabemos, de exaltación del ánimo. En el paciente con exaltación del ánimo maníaca o hipomaníaca, habitualmente vamos a ver un estado de, digamos, de verborrea, de descontención, de desinhibición del lenguaje. Por tanto, el paciente habla de una forma exuberante y muchas veces incomprensible, porque lo que hay en el fondo es un estado emocional tan explosivo que no le permite callarse. Eso es básicamente la fuga de ideas. Y a veces esto está asociado, por ejemplo, a un síntoma que se conoce como la incontinencia del habla. El paciente no se puede callar, ¿bien? Y eso es muy característico de un estado maníaco. Entonces, algunos de estos síntomas los vamos a encontrar con mayor relevancia en algunos trastornos mentales, ¿no? Más importantes. Bien. Y ahora vamos al contenido del pensamiento. Bien. En el contenido del pensamiento, más que todo nos vamos a centrar en estos conceptos. Primero, hablemos de idea delirante o delusión, hablaremos también de lo que es una obsesión, hablaremos de lo que es una idea sobrevalorada. Son como los tres fenómenos del contenido del pensamiento más importantes. ¿Qué es una idea o delusión? Es una idea falsa o un juicio falso sostenido de forma irreductible, eso significa inamovible, pero además tiene una característica, que no es una idea sociocultural. Bien, no puede ser una idea sociocultural. Por ejemplo, si alguno de ustedes que viene de la ciudad, ¿no? Que vive en plena ciudad de Chiclayo, me dice de que le duele la cabeza porque la Yacumama está enferma y me da esa explicación, yo la podría tomar como delirante, porque ustedes son chiclayanos o de la ciudad y no es una idea cultural pensar eso. Pero si una persona de determinada tribu amazónica me dice que le duele la cabeza porque la Yacumama está enferma, pues no lo podría tomar como delirante porque es un pensamiento que tiene que ver con su cultura y que es una idea cultural. Entonces, no podemos tomar las ideas culturales como delirios, ¿bien? Para que sea un delirio no debe ser una idea sociocultural. Dicho esto, entonces, las ideas delirios pueden ser estos juicios falsos de muchos tipos. Y aquí encontramos varios, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, persecutorias, de referencia, de grandeza, místico, somático, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo interesante? Que el contenido de la idea delirante tiene que ver con el trastorno mental de fondo. Si una persona, por ejemplo, tiene una depresión grave, probablemente la idea delirante que tenga sean de ideas delirantes nihilistas o de ideas delirantes de culpa o de minusvalía, por ejemplo. Tienen que ver con la patología que tenemos. Y si yo tengo una persona que está en un estado maníaco, ¿cómo serán sus ideas delirantes? Habitualmente de grandeza, grandiosidad o místicas. Bien, si yo tengo un paciente con un cuadro de esquizofrenia paranoide, habitualmente las ideas delirantes que tendrá serán de persecución o de daño, etcétera. Entonces, el contenido de la idea delirante me puede orientar sobre el diagnóstico. De ninguna manera es categórico, pero me puede orientar. ¿Bien? Perfecto. Muy bien. Entonces, habíamos dicho hace un rato lo que son las ideas delirantes, que son ideas o juicios falsos, ¿verdad? Irreductibles, irrefutables a la argumentación lógica. No puedo desconvencer al paciente de una idea delirante, de un delirio o delusión. Estos tres los entendemos como sinónimos. Y no son parte de las creencias socioculturales. Y por otro lado tenemos las ideas obsesivas. ¿Qué cosa es una idea obsesiva? Es una idea recurrente que yo no deseo tener y que de alguna manera yo juzgo o me doy cuenta que es racional. Típicamente la idea obsesiva más frecuente es la de la contaminación, ¿verdad? Los pacientes que tienen ideas obsesivas de contaminación a nivel discapacitante son los que llegan a tener, por ejemplo, un trastorno obsesivo compulsivo. ¿Y en qué se caracteriza una idea obsesiva? Recurrentemente me viene la idea de que mis manos, por ejemplo, están contaminadas, pese a que yo sé que me las he lavado, que las he descontaminado, y yo mismo me puedo dar cuenta de cierta irracionalidad en la idea. Pero la idea obsesiva es persistente y me atormenta y me atormenta y me atormenta. Bien, entonces la idea obsesiva, a diferencia de la idea delirante, ¿verdad? No es una idea irreductible a la argumentación lógica. Totalmente lo contrario. En la idea obsesiva, más bien el paciente reconoce la irracionalidad del carácter o de esa idea. Lucha el paciente contra la idea. Pero la idea es
persistente y demasiado ansiógena. ¿Bien? Habitualmente un paciente con ideas obsesivas, ¿qué hace para liberarse de ellas? Algo que se llama compulsiones, ¿no? Y la compulsión es un acto mental o motor para librarse de la idea. Y ahí viene el nombre trastorno obsesivo compulsivo, que tiene ideas obsesivas y tiene compulsiones. La compulsión es el acto que hacemos para librarnos de la idea obsesiva. Una idea hipocondríaca, bueno, acá nos ha puesto el doctor, básicamente es una idea obsesiva vinculada a una enfermedad, pero tiene el mismo carácter. ¿Bien? Ideas sobrevaloradas. Este también es otro importante. La idea sobrevalorada es aquella que básicamente está sostenida sobre un argumento emocional. Es la idea propia del fanático, ¿no? Por ejemplo, el patriotismo o patrioterismo, mejor dicho, ¿no? Es asumir de que uno, porque es de determinada región, nacionalidad, determinada lengua o etnia, es mejor o superior a otro, ¿cierto? El racismo, por ejemplo, es una idea sobrevalorada, ¿no? Se basa en cierta superioridad, entre comillas, ¿no? De determinadas etnias, y a partir de ahí constituyen, digamos, parte central de la identidad de determinado grupo, ¿no? Las ideas sobrevaloradas también están en el núcleo de los fanáticos de toda índole, política, religiosa, etc. ¿Bien? Entonces, en una idea sobrevalorada, ¿qué pasa? El sujeto se cree la idea, está enamorado de la idea. La idea le es fundamental y le da hasta sentido de vida. Y el sujeto es capaz de hacer cualquier cosa por la idea. Y por eso vemos los extremismos políticos, religiosos o fascistas o de origen segregacionista racial, ¿no? En toda la historia de la humanidad. Todos esos fenómenos de ideas sobrevaloradas. En cambio, en el trastorno obsesivo, en la idea obsesiva, ¿qué cosa hay? Una idea que más bien yo reconozco como irracional. Y ya me lavé las manos, no sé por qué sigo teniendo la idea que están sucias, pero yo me la lavé. Yo reconozco la irracionalidad de la idea. En cambio, la sobrevalorada es todo lo contrario. El sujeto está convencido, fanatizado en torno a la idea. Y en la idea delirante, el sujeto vive una idea falsa, pero que no la reconoce como tal, sino que la cree que es tal. Pero no hay un componente afectivo ni emocional, ni la idea delirante forma parte o núcleo de su esencia o de su identidad. No es una idea de otro tipo. No está sostenida emocionalmente por una cuestión identitaria. Son fenómenos distintos. ¿Bien? Esto de las ideas fijas tiene una importancia menor, pero si desean alguien una aclaración, pues no habría ningún problema. Como les decía, cuando tenemos una alteración mental, van a haber manifestaciones a todo nivel, ¿no? Tanto en el curso del pensamiento, y hablamos un poco de eso, el contenido, hemos venido hablando un poco de fenómenos delirantes, obsesivos, ideas sobrevaloradas, y también hay alteraciones en el proceso del pensamiento, ¿no? Si es rápido o es lento, taquixiquia, bradiciquia, etcétera, o fenómenos de corte, lo que llamamos inhibición del pensamiento también, o dificultades en su elaboración, etcétera. Bien, y ahora hablemos de lo que es psicopatología del lenguaje. Antes de esto, ¿hay alguna pregunta más? Ah, bueno, no había ni una, pero ¿hay alguna pregunta? Creo que no, doctor. Bien, entonces continuemos con esta clase monólogo. Psicopatología del pensamiento, del lenguaje, perdón. ¿Qué cosa es el lenguaje? Básicamente, ¿no? Es la expresión de la existencia humana. Y puede ser a través del lenguaje verbal, o puede ser corporal, ¿verdad? O puede ser escrito. ¿Bien? Básicamente en lo que nosotros hablamos, nosotros evaluamos en psiquiatría ese lenguaje verbal, ¿no? Y conductual. Y no verbal o conductual. El escrito rara vez, ¿bien? Y como sabemos, eso tiene que ver más que todo con nuestro hemisferio izquierdo, ¿bien? Muy bien. Vamos a las alteraciones psicopatológicas o los trastornos del lenguaje, ¿bien? ¿Qué vamos a encontrar aquí? Vamos a encontrar, perdón, muy bien, mutismo. Mutismo viene de la palabra mutis y tiene que ver básicamente cuando existe una ausencia total del lenguaje. Esto lo vamos a encontrar en trastornos mentales y trastornos neurológicos. Un paciente con mutismo puede ser un paciente que tenga un problema orgánico, pero también un problema psiquiátrico, ¿verdad? En cuanto a los trastornos del habla, encontramos alteraciones del ritmo, ya sea lentitud, bradifasias, taquifasias, etc. Bien, y ahí encontramos disfemias, parafemias, etc.
Trastornos del ritmo del lenguaje, bueno, aquí están los conceptos. Una cosa que es importante es la verborrea, ¿no? La verborrea es el aumento, como dice acá, de la productividad, básicamente un aumento del lenguaje en términos de productividad y de velocidad de producción. O sea, un paciente que habla más y habla más rápido. Eso es un verborreico. Cuando tengamos una idea, cuando nosotros hablamos con un paciente, básicamente, incluso aunque sea una entrevista clínica, el tiempo debe ser 50-50, más o menos. Pero cuando ustedes están ante un paciente verborreico, ustedes no pueden hablar porque el paciente verborreico no se calla. ¿Bien? Y eso evidentemente es patológico. No es normal ser verborreico. Perfecto. La presión del habla también les decía, buena gráfica respecto a la presión del habla. ¿Quién tiene una presión del habla? Habitualmente un paciente con un cuadro maníaco o hipomaníaco que tiene tanta producción de ideas y a su vez un estado emocional tan eufórico que le es imposible callarse. ¿Bien? Disfemia, espasmofemia, tartamudez, como sabemos, eso básicamente son problemas muy concretos, ¿no? No los vamos a encontrar en la psiquiatría mucho, excepto en algunos pacientes con ciertos niveles de ansiedad que se asocian a ciertos problemas de tartamudez, ¿no? Doctor, Sí, adelante. con respecto a los que personas que hablan mucho y que son muy eufóricos porque tienen muchas ideas, ¿siempre es patológico o puede ser normal? Ya, depende. Mira, a mí, por ejemplo, buena pregunta. Y es que aquí viene lo interesante de la psiquiatría. La psiquiatría nunca es categórica. Porque mira, ¿qué pasa, por ejemplo? Si a mí me pasa que como se me ocurre una buena idea, por ejemplo, puedo estar muy eufórico con mi idea y darle vueltas, me pongo a hablar solo, no significa que esté psicótico, sino que puedo estar mi estado emocional modifica mi necesidad de comunicarme y modifica mi estilo de comunicarme, etcétera. ¿Bien? Ahora, si ustedes fueran psiquiatras, si me vieran hablando solo y balbuceando eso, ¿cómo se darían cuenta si es o no un trastorno mental? No solamente por lo que ven en ese momento, sino tendrían que ver si es que, aparte de eso, tengo trastornos en mi comportamiento, si tengo dificultades para desempeñar mis actividades. O sea, es decir, un trastorno mental, en otras palabras, no es solo síntomas, sino un trastorno mental son síntomas más discapacidad o disfunción en la realización de mis actividades. O sea, si para que ustedes sientan que un tipo que está hablando más de lo que debiera, por ejemplo, ahorita estoy que hablo ya 40 minutos sin callarme, ¿no? No significa que esté maníaco, sino que es la necesidad. O sea, tengo que transmitir una clase grande en poco tiempo y tratar de no ser aburrido. ¿Cómo sabrían si tengo un trastorno mental, si estoy verborreico o no? Pues bueno, haciendo una historia clínica más profunda y viendo si además de esa verborrea hay otros síntomas más. Porque la psiquiatría no es solo un síntoma, sino son un grupo de síntomas que alteran la capacidad del individuo de funcionar. ¿Bien? Entonces, cuando tú veas una persona que está hablando, digamos, verborreica, también tienes que preguntarte, oye, ¿y cómo está durmiendo? ¿Y cómo está desempeñándose en casa? ¿Y está agresivo o no está agresivo? ¿Está comiendo o no está comiendo? ¿Puede estudiar, puede concentrarse? ¿Qué piensa la familia de cómo lo ve? ¿Hay un cambio de cómo funcionaba basalmente? Entonces, si encuentras todos esos componentes más síntomas, ya estás hablando de un trastorno mental. Y esto creo que es una idea central decirles, ¿no? En psiquiatría, los trastornos mentales no son solo por síntomas. Por eso me parece muy buena la pregunta, porque me permite explicar eso. En psiquiatría, los trastornos mentales son síntomas necesariamente más disfunción. Si solo hay un síntoma, pero no tiene una repercusión sobre la vida del individuo, no podemos llamarle eso trastorno mental. No sé si esa era la pregunta, o Sí, doctora, si gracias. ya, me puse más verborreico de lo que me hubiera imaginado, pero bueno, es un poco así, ¿de acuerdo? O sea, Entonces, en si psiquiatría por no. ejemplo la euforia no te deja, no sé, o sea, concentrarte en tus actividades diarias o no te permite dormir, ya se convertiría más o menos en parte de un trastorno. Bueno, a ver, digamos lo que sí. Si eso es algo persistente, si digamos, estás una semana eufórica, ¿ya? Una semana eufórica, no puedes dormir esa semana, estás hablando más de lo habitual, te ven verborreica en casa les dices que vas a construir un transatlántico, pero también a la vez vas a ser neurocirujana y a la vez vas a estudiar derecho, bueno, ya, sí, yo creo que eso ya no es normal. Ahora, si estás eufórica solamente porque te pasó algo bueno y esa noche no duermes porque, en fin, te sacaste 20 en tu final de no sé qué, de farmacología,
¿ya? Pero esa noche estás eufórica y al día siguiente ya celebraste todo, el día siguiente vas y duermes tus 11 horas. No, eso no sería un trastorno mental. Entonces, todo va a depender de la repercusión que estos síntomas psicopatológicos supuestos tengan en la funcionalidad de la persona. ¿Me entiendes? Ya, doctor, gracias. Listo. Para que se den cuenta, y con esto cierro el comentario, ustedes lamentablemente no están haciendo la práctica de psiquiatría, pero si algún día hacen psiquiatría van a ver que hay un montón de pacientes que les vienen diciendo que escuchan voces. Pero cuando tú, el paciente, trabaja, se desempeña bien, emocionalmente socializa incluso, entonces, si es un paciente que tiene una funcionalidad buena, ¿qué importa que escuche una voz de vez en cuando? ¿Mm? ¿Verdad? Entonces, he ahí una pregunta interesante en psiquiatría. Los trastornos mentales no son solo síntomas, son síntomas más disfunción. ¿Bien? Y eso es lo que hay que valorar. Continuemos. Igual, me pueden interrumpir cuando quieran, ¿no? Trastornos del ritmo del lenguaje, la parafenia, bueno, la parafemia, bueno, ahí está, esto no es demasiado relevante en realidad. Trastornos del lenguaje del habla, acá lenguaje Esto es más que todo la ecolalia, palilalia, logoclonía, verbigeraciones, etcétera. Sí los podemos encontrar, por ejemplo, algunos de estos. La ecolalia, palilalia y logoclonía lo encontramos en trastornos mentales muy deteriorados, muy deteriorantes, pacientes con cuadros de psicosis crónica y deteriorante. La verbigeración es otra repetición también de este tipo, y la coprolalia, como sabemos, hablar frases, digamos, o términos sucios, obscenos, ¿no? La coprolalia la podemos encontrar, por ejemplo, culturalmente, ¿no? Quienes nosotros no dice por ahí un ajo, una cebolla de vez en cuando, somos culturalmente coprolálicos. Eso no es un trastorno, sí puede ser un síntoma en determinados trastornos, como por ejemplo el trastorno tics. Y hay uno que se llama el trastorno de Gilles de la Tourette, ¿no? Que está compuesto por tics de diferente tipo. Uno de los tics son verbales. Y dentro de los tics verbales están los tics corporálicos. Es decir, personas que de pronto el tic es decir mierda, carajo, poto. Ya, ese es su tic. Y se repite, y se repite, y se repite. ¿Bien? Entonces eso puede ser cultural o puede ser sintomático. Eso es otra cosa que siempre hay que tener en cuenta en psiquiatría. Eso ya lo hemos explicado, en fin, logoclonía, verbigeración, coprolalia. Ya está. No, todo un tour nos ha hecho el doctor por Madrid, ¿no? Por Madrid y por Buenos Aires, ¿no? Bien. Ya habíamos explicado lo que era un neologismo, una palabra nueva, etcétera, etcétera, y que hay otros términos, ¿no? Yo me imagino que están explicados, acá están explicados uno por uno, ya no se los voy a repetir, porque eso nos haría más larga la clase. A ver, una cosa que sí es importante es, recuerden, el discurso normal en el ser humano es un discurso coherente, ¿cierto? Coherente. Es decir, que la articulación lógica está bien constituida, pero además es un discurso que tiene que tener una prosodia. O sea, yo solamente no tengo que decir las cosas coherentemente, sino que tiene que haber un énfasis en mi discurso. Lo interesante es que cuando tengo una patología mental, yo tengo que encontrar las alteraciones del lenguaje, del habla, en ambas cosas. O sea, puedo perder la coherencia, ¿sí? Pero también puedo perder la prosodia. Y la prosodia o la entonación del discurso tiene que ver con la finalidad, ¿verdad? Yo le puedo decir a alguien algo más por el acento y por el tono, por la prosodia, que por el contenido en sí. Entonces, todas esas cosas son muy relevantes de evaluarse en psicopatología. ¿Bien? Y finalmente acá nos está hablando de trastorno neurológico, las afasias, como sabemos, sensitivas, motoras, etcétera. Y, en fin, dependiendo de dónde haya afectado la lesión, ahí está, sensitivas motoras, parafasias, etcétera, afasias mixtas y transcorticales, ¿no? Bien, y todo disartria. La disartria es un término que vamos a encontrar con frecuencia descrito en psiquiatría y que tiene que ver con alteraciones de la articulación. ¿Y por qué es importante las disartrias en psiquiatría? Porque están muy relacionadas a los psicofármacos. Tanto benzodiazepinas como antipsicóticos generan mucha disartria. Incluso los anticonvulsivantes que utilizamos mucho en psiquiatría para controlar la conducta, sobre todo la ira, generan fenómenos de disartria. ¿Bien? Perfecto. Dios mío, qué tanta cantidad de diapositivas. Ya estoy aislado y en fin.
Bien. Elocuencia, soliloquio, musitación. Bueno, a ver, un término importante, ¿no? Los soliloquios es básicamente hablar solo, como les decía. Nuevamente cojo este síntoma para explicar algo. Una persona puede estar hablando sola porque está reflexionando y hablando consigo misma sin que necesariamente esté escuchando voces, ¿cierto? Sin que esté teniendo alucinaciones. ¿Cómo diferencio si ese soliloquio es parte de una conducta normal o es parte de una conducta patológica? Porque aquel que esté escuchando voces no solamente estará hablando solo, sino que además estará abstraído de lo demás. En cambio, si una persona está reflexionando sola y voy y le digo, oye, ¿qué haces? Agarra y me dice, ah, no, lo que pasa es que estaba pensando en esto y en esto. Entonces, evidentemente, lo que encontraremos es que la conducta no está totalmente alterada. En otras palabras, un síntoma en sí no me hace un diagnóstico psiquiátrico. Si yo encuentro una persona que está hablando sola y de frente le pongo esquizofrenia, eso no tiene sentido. Tendré que ver por qué está hablando sola, por qué tiene ese soliloquio, ¿no? Y si encuentro de que ese soliloquio tiene que ver con alucinaciones, que a su vez tienen que ver con desconexión de la realidad, y a su vez tienen que ver con un deterioro mental, con una discapacidad de poder hacer sus cosas, ya estoy hablando de que ese soliloquio es patológico. Con lo que les quiero decir es que todo síntoma tenemos que entenderlo en el grado de disfunción que genera, ¿no? Si no, pues podemos interpretar cualquier cosa cuando vemos un paciente. ¿Bien? Y la musitación es algo parecido al soliloquio, ¿no? Básicamente que el paciente solamente está musitando o cuchicheando, si podríamos decir, ¿no? Hablando entre dientes, también le podríamos decir. Otros trastornos del lenguaje del habla, circunstancialidad, bueno, ya habíamos hablado un poco de esto, la circunstancialidad, tangencialidad y relevancia para respuestas. Vaya, el doctor sí nos ha hecho una diapositiva bastante, digamos, ¿no? Muy productiva, enorme. En la exploración del lenguaje, en fin, bueno, nuevamente acá es lo mismo, ¿no? Tenemos que tener en cuenta todo, el contenido, la articulación del lenguaje, la fluidez, la entonación, cada cosa que el paciente nos hace o nos muestra, nos da un indicio sobre qué psicopatología puede estar detrás. ¿Bien? Perfecto. Y aquí hay una serie en fin, de conceptos más. Una cosa que es importante, ¿no? Para no leer todos los conceptos que están ahí. No olvidemos que el lenguaje psicopatológico, y les decía, en general la psicopatología tiene mucho que ver con el estado emocional. ¿Qué es lo que nos aporta la energía de un discurso, el contenido de un discurso, la actividad psicomotriz mientras hablamos? Nuestro tono afectivo. Entonces, si nuestro tono afectivo está depresivo, todo se va a manifestar depresivo. La energía, la mímica, la acentuación, la prosodia, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta eso cuando nosotros hacemos la evaluación, sobre todo el lenguaje mímico. ¿Bien? Ahora, vamos a encontrar que hay alteraciones del lenguaje mímico que tiene que ver no solamente con... Perdón, ya terminamos. Sí, bueno, ya lo pasamos al doctor. Creo que ya el doctor llegó a Marte en la última fotografía, ¿no? Después de pasar por Buenos Aires y Madrid. Bueno, ¿qué les diría en conclusión? En conclusión, unos, como, no sé, lo que yo les diría es que desde el punto de vista afectivo, no olviden que es muy importante diferenciar lo que es el ánimo, subjetivamente, de lo que es el afecto, la expresión objetiva. Que ambas deben ir consistentes, congruentes. Las disgregaciones entre el ánimo y el afecto no son sanas. ¿Bien? Es importante decir también de que la evaluación afectiva interfiere con el resto de las funciones psíquicas y que podría ser la evaluación o la parte más importante, digamos, de la evaluación mental, la esfera afectiva, que tiene dos polos, un polo maníaco y un polo depresivo, ¿verdad? El polo maníaco va a generar una serie de repercusiones en el estado psicopatológico más allá del afecto, en las ideas, como les decía, en la conducta. Si estamos eufóricos, nuestra conducta será también coincidente, y si estamos depresivos, pues lo mismo. Cuando hablamos nosotros de percepciones, no olvidar de que las alucinaciones tienen que ver con pérdida del juicio,
necesariamente son síntomas psicopatológicos, excepto cuando entramos y salimos del sueño, ¿no? Pero en general lo son. Y estas alucinaciones más características en psiquiatría son las auditivas, ¿bien? Cuando hablamos de alucinaciones. Son percepciones sin objeto, a diferencia de las ilusiones que son fenómenos de distorsión perceptiva. Existe el objeto, pero yo lo percibo de una forma equivocada. Y que tienen que ver, a su vez, las percepciones mucho con mi estado emocional, nuevamente. ¿Listo? Y si hablamos de pensamiento, algo que no deben olvidar es el concepto al menos de lo que es una delusión, una obsesión y una idea sobrevalorada. Esto en cuanto al contenido del pensamiento. El curso del pensamiento, a su vez, debe ser un curso coherente, ¿verdad? Y entonado, es decir, prosódico. Yo puedo encontrar alteraciones psicopatológicas tanto en el curso, ¿no? Es decir, cuando el pensamiento se está produciendo, en la cuestión lógica, si el pensamiento resulta incoherente, o en la pérdida de la prosodia. Es decir, un lenguaje prosódico, o mejor dicho, un pensamiento prosódico que finalmente se va a manifestar en un lenguaje prosódico, implica una cuestión patológica. ¿Bien? Y básicamente eso sería como el resumen de la clase. Y si hay alguna pregunta, con todo gusto. O alguna pregunta, digamos, concreta de alguno de los conceptos que no les he podido leer en la diapositiva. Doctor, Les... buenas noches. Doctor. Adelante. Sí, Mariela, te escucho. Y es una consulta más que todo en cuanto a la relación de los trastornos del ánimo, por ejemplo, ¿cómo se podría diferenciar un trastorno bipolar de un trastorno del histriónico de la personalidad? Ajá, muy buena pregunta. Mira, yo soy histriónico, vamos a suponer. Soy un histriónico. ¿Qué cosa es un histriónico? Alguien que necesita ser tomado en cuenta, ¿bien? Y que de alguna manera le es muy importante conseguir la admiración de los demás. ¿Por qué soy histriónico? Viene la pregunta. Porque necesito esa admiración, porque tengo algunos conflictos, básicamente muchos vacíos emocionales. Entonces, ser histriónico tiene que ver con una constitución de tu ser psíquico, es decir, el cómo eres. ¿Cómo suele comportarse una persona histriónica? Hay una persona que está buscando llamar la atención, ¿no? Ya sea a través de la dramatización de sus gestos o la exuberancia de su físico, por ejemplo. Un histriónico busca llamar la atención, ropa sexy, actitudes seductoras, de ese tipo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque necesita ser admirado. ¿Bien? Eso es ser histriónico. Ahora, la pregunta es, ¿un histriónico, por ejemplo, puedo encontrar compañeros histriónicos? De hecho, claro que sí. Muchos de nosotros, de tus compañeros, son histriónicos y compañeras son histriónicas. ¿Tus profesores van a ser histriónicos? Claro que sí. ¿Y pueden funcionar como médicos, como abogados, o estudiar una carrera siendo histriónicos? Claro que sí, sin ningún problema. Solamente que ¿cómo será su comportamiento histriónico? Pues? ¿Me entiendes? Histriónico. ¿Y qué significa histriónico? Seductor, ¿no? Significa un tanto sexy, vamos a poner esa palabra, ¿no? Que busca captar las miradas, ¿no? Que tiene que hacerse notar, ¿bien? La notoriedad. Eso es como un rasgo constitutivo de su personalidad. Ese es un histriónico. ¿Y cómo es un paciente maníaco? Que me dice la diferencia. Ya, un maníaco lo vas a notar al toque. ¿Por qué? Porque el maníaco es alguien que ha perdido el control sobre su esfera afectiva. Un maníaco está eufórico, está hablando de forma incansable. Como hemos visto en los síntomas, tiene una incontinencia verbal, ¿no? No puede callarse. Pero además de eso, como hay un ánimo tan exuberante, no duerme. Todo histriónico necesita dormir sus horas para el día siguiente ponerse una ropa sexy y deslumbrar al mundo, pero igual necesita dormir. Entonces, un maníaco, hay una serie de síntomas que llevan a un grado altísimo de disfunción. Y en el centro que hay un estado de ánimo descontrolado. ¿Me entiendes? Entonces son dos cosas diferentes. El trastorno de la esfera afectiva en la cual el ánimo explotó, está por los aires. Así es, por los aires. En cambio, un paciente histriónico, no, el ánimo está por los aires. De hecho, uno puede estar triste y ser histriónico, y puede estar depresivo y ser histriónico. El histriónico lo que necesita es ser admirado, querido, valorado. No es que el ánimo haya explotado, sino es que su forma de ser necesita, pues, sentirse, digamos,
admirada, adorada, y lo digo más en términos femeninos porque es más un rasgo femenino que masculino, digamos, epidemiológicamente. No sé si se entiende la palabra. Doctor, es que más que todo mi duda iba, por ejemplo, si es que puede en algún momento haber alguna fase maníaca en el trastorno histriónico de la personalidad. ¿Y por qué le No. digo si es que supuestamente en el caso, por ejemplo, ¿no? De que a un paciente X le hayan dado ese diagnóstico, pero tenga, si es que deja de tomar sus medicamentos, tenga alteraciones del trastorno del sueño, no duerma y entre en fase maníaca? Ya, a ver, lo que pasa es que son cosas diferentes. Lo histriónico tiene que ver con tu personalidad, que a su vez tiene que significa el cómo eres tú. Hay personas, por ejemplo, o sea, ¿qué es ser histriónico? Es la necesidad en tu personalidad de llamar la atención, de ser admirada, querida, deseada, y por lo tanto la manifestación tiene que ver con una exuberancia sexual. O sea, la histriónica o el histriónico buscan ser atractivos sexualmente y admirados. Esa es su conducta. Ahora, pueden ser cirujanos, abogados y funcionar perfectamente como tales, sí, siendo histriónicos. ¿Bien? Eso no significa que eso va a generar un cuadro maníaco. No, un cuadro maníaco es otra cosa. Una persona, por ejemplo, puede no tener nada de histrionismo, pero tiene antecedentes genéticos de bipolaridad y de haber tenido un trastornos bipolares en la familia. Entonces tiene los genes. Y por ahí hay un desencadenante, o no, incluso pueden los trastornos mentales aparecer sin desencadenante, y el paciente de pronto empieza a hacer un cuadro de, digamos, de elevación del ánimo, no tiene necesidades de sueño, empieza a ponerse verborreico, irritable, y eso es un cuadro maníaco, es una cosa totalmente diferente. El histrionismo es una parte de tu personalidad. Así como hay personas histriónicas, hay personas narcisistas, y hay personas antisociales, como rasgo de personalidad. Entonces es una parte constitutiva de ti. En cambio, una manía sería un trastorno del ánimo que aparece en una persona independientemente de su personalidad. No sé si me explico, si está claro o no. Ah, ya, o sea, no es, uno no puede descartar al otro, a eso se refiere, que pueda aparecer Así es. adicionalmente a que ya tenga ese tipo de trastorno. Claro, o sea, lo que te digo es que son cosas distintas. ¿Qué cosa es ser histriónico? Es una forma de ser. Así como hay personas que les gusta ser atractivas sexualmente y para ellas es un importantísimo. ¿Y cómo, por ejemplo, cómo se viste una persona histriónica? Pues bueno, vamos a ponerlo en términos de mujeres, porque es más frecuente el histrionismo en mujeres que en hombres. Una mujer histriónica habitualmente es muy exuberante. Entonces se va a vestir con un mini, no sé, escotes pequeños, va a estar bastante maquillada, bastante atractiva, ¿no? Va a buscar atraer miradas, seductora en sus actitudes. ¿Eso la convierte en una maníaca? No, en absoluto, ¿no? De hecho, no sé, pues no sé, el 50% de tus colegas pueden ser histriónicas, finalmente, ya, no son maníacas, no. O sea, eso puede ser ¿Qué tipo te como convierte? características de una persona, de su personalidad. Exacto, es un rasgo de tu personalidad. Por ejemplo, ustedes conocerán que hay gente miserable, es decir, no miserable, bueno, no se me dio el término, gente que no tiene culpa de hacer daño a los demás, ¿verdad? Gente que comete delitos, puede violar, matar, es parte de su personalidad, ¿sí? Eso no tiene que ver con tener un trastorno maníaco o tener un cuadro depresivo, eso es otra cosa. Estas personas que no tienen culpa en hacer daño a los demás las conocemos como antisociales y es un rasgo de la personalidad. ¿Mm? Como Inostroza, ¿se acuerdan? Que vendía sentencias de violaciones, por ejemplo, entre muchos psicópatas que pueda haber. Son rasgos de la personalidad. Entonces uno puede ser histriónico como un rasgo de la personalidad, puede ser un antisocial como otro rasgo de la personalidad, o puede ser narcisista. El narcisista es aquel que necesita ser admirado y ser también el centro de la admiración y obtener poder. Bien, eso también es ser narcisista. ¿Se acuerdan, por ejemplo, ver un gran narcisista de la historia, Bolívar? No sé, Bolívar no era maníaco, no estaba fuera de la realidad, Bolívar, ¿verdad? No estaba psicótico, era un hombre súper lúcido, brillante, ¿no? Un estratega militar único. Pero Bolívar tenía su frase cuando se encuentra con San Martín, ¿se acuerdan? Dos soles no pueden brillar en un mismo cielo. ¿Se acuerdan? ¿Qué estaba diciendo Bolívar? Nadie es como yo.
¿Me entienden? Yo soy el único. Mi rey manco es como yo, ¿verdad? Eso es un rasgo narcisista. El hombre tenía que ser lo máximo. Es un rasgo de su personalidad. Eso no tiene que ver con ser maníaco o depresivo. ¿Bien? Maníaco o depresivo son estados del ánimo que afectan todo el funcionamiento de nuestro psiquismo. Y ya sea porque estoy volando o porque estoy en el suelo, van a afectar mi funcionalidad. Porque cuando estoy muy eufórico, no puedo funcionar, no puedo pensar, no me puedo portar bien en la sociedad, en fin, no me va a funcionar bien en la mente. Y cuando estoy muy depresivo, tampoco me va a funcionar bien la mente. Entonces, mi personalidad no me lleva a trastornos afectivos. Son cosas diferentes. ¿Sí? No sé si se entiende. Sí, doctor, sí se entiende. Bueno, Doctor, ya o lo iremos para dejarlo, poco a poco. le voy a preguntar. ¿Ah? En el caso, bueno, usted dice, por ejemplo, que los pacientes con este trastorno histriónico pueden funcionar normalmente en su trabajo. Y los pacientes que son bipolares, si es que llevan tratamiento también o no, o nunca van a poder insertarse de manera laboral. ¿Cómo es? Claro, la bipolaridad se puede tratar y de hecho se estabiliza y muchos pacientes pueden trabajar bien, pero necesitan un tratamiento para poder estabilizar el cuadro maníaco. El cuadro maníaco se tiene que tratar y hay estabilizantes del humor. Entre ellos tenemos el litio, el ácido valproico, otros anticonvulsivantes y antipsicóticos de segunda que estabilizan, bajan el ánimo hacia un ánimo normal, ¿no? La diferencia sería la siguiente. Si yo soy histriónico como parte de mi personalidad, cualquiera que sea la pastilla que me dé, voy a seguir siendo histriónico, porque es mi personalidad. Una pastilla no me va a cambiar, ¿me entienden? Como si soy un psicópata. A Inostroza le podemos dar los mejores psicofármacos, igual va a seguir vendiendo sentencias de niños violados, ¿no? Porque es un antisocial, no va a cambiar, ¿no? ¿Verdad? Difícil, difícil que cambie, muy difícil. Es parte de su personalidad, de su constitución. En cambio, si yo un día me pongo maníaco y empiezo a hablar más que ahora, ¿no? Y hago más diapositivas que el doctor, que ha hecho 200, yo hago 300. Entonces, todos ustedes pueden decir, está maníaco el doctor, hay que darle litio. Me dan litio, me bajan la manía y vuelvo a funcionar normal. ¿Me entienden? Entonces, ahí hay una diferencia entre un trastorno mental y un trastorno de la personalidad. La personalidad es constitutiva y es más complicado cambiar, porque es parte de tu esencia, si digamos que existe una esencia en el humano. ¿Se entiende también esto? Son tratamientos totalmente diferentes. Pero eso, o sea, eso tampoco, o sea, si tienes ese tipo de característica, tampoco quiere decir que tengas trastornos, ¿no? De la personalidad. A ver, si tienes ese rasgo, claro, o sea, es que acá viene lo siguiente, les decía, no solamente son síntomas una patología, son síntomas más disfunción. Hay grados de histrionismo, ¿bien? Si uno tiene un nivel de histrionismo en el cual necesita de una forma urgente ser atractiva y hace, Dios mío, mil y un cosas, eso realmente puede llegar a tener ciertas conductas conflictivas que ya se conocen como trastorno de personalidad histriónica. Pero si uno tiene un rasguito histriónico por ahí, le gusta, en fin, no sé, de vez en cuando sentirse un poco sexy y ya está, pues bueno, tampoco es patológico, es un rasgo. O sea, el rasgo puede estar atenuado y ser mínimo y no generar con ello un conflicto o un problema en la interacción social o ser grave. Como te digo, también igual, todos de vez en cuando podemos ser un poco malos, ¿no? En fin, nos puede gustar hacerle bullying a nuestro mejor amigo, bromas crueles, ok, pero ese es un grado, digamos, de maldad pequeña, ¿bien? Eso no nos convierte en Inostroza, por ejemplo, o no nos convierte en Abimael Guzmán, no, ¿verdad? Entonces, hay grados en nuestra constitución de la personalidad que nos dice si tenemos un trastorno de personalidad o tenemos rasgos solamente de uno. ¿Bien? Y eso es importante desde el punto de vista psiquiátrico. ¿Bien? Recuerden, no solamente Ya, son pero, síntomas, sino la repercusión de los síntomas en tu funcionamiento. ¿Bien? De gracias. eso Gracias, doctor. muy bien, chicos. Perfecto. Hemos terminado esta borrica clase. Ya no les debo nada. Buenas Ya, noches. ya.